Buenos días, con alegría, jóvenes, pláceme saludarles. Bienvenidos a esta semana número 11 de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes, los chicos de séptimo grado. Yo soy la profesora Guadalupe Velázquez y vengo a compartir con ustedes estos 40 minutos de la clase de matemática del día de hoy. Espero que sea de su agrado la clase que tenemos para ustedes. Antes de comenzar, chicos, recuerden, ¿verdad?, buscar sus útiles escolares, su cuaderno, borrador, regla, sacapunta o alguna hoja donde ustedes puedan anotar la clase del día de hoy. Vamos a buscar, muchachos, para que un lugar donde usted se sienta cómodo, que haya una buena iluminación y tenga una buena concentración para que aproveches y disfrutes las clases que tenemos para ti en el día de hoy. Vamos a recordar, chicos, ¿verdad?, las medidas de higiene, que debemos lavarnos bien nuestras manitos. Vamos a limpiar todo el área o desinfectar todo el área que vamos a utilizar en el día de hoy o el espacio de trabajo. Y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. La clase del día de hoy que tenemos para ustedes es la medida de longitud del Sistema Internacional de Medidas, los múltiplos y submúltiplos y sus conversiones. Nuestro objetivo, que al final de la clase nosotros debemos ser capaces de conocer los sistemas de medidas métricas de longitud y realizar las conversiones utilizando los múltiplos y los submúltiplos del metro. Así que espero que estemos listos y para comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy les traigo para ustedes un pequeño video, espero que vaya a ser de su agrado, así que tomemos apunte y espero que disfruten el video del día de hoy. El Sistema Internacional de Unidades es el más utilizado a nivel mundial y a pesar de tener 7 unidades básicas como lo son longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia, pero nos vamos a enfocar en longitud, peso y volumen, que son las medidas más representativas entre el Sistema Internacional y el Sistema Inglés. Empezando con longitud, se tiene kilómetro, metro y centímetro. El kilómetro se abrevia como km y equivale a 0.62 millas. El metro se abrevia como m y equivale a 1.09 yardas. Y el centímetro se abrevia como cm y equivale a 0.39 pulgadas. Pasando ahora a peso, podemos ver que tenemos kilogramos y gramos. Los kilogramos se abrevian como kg y equivale a 2.20 libras. Un gramo se abrevia con la letra G y equivale a 0.03 onzas. Y finalmente el volumen, vemos litros y mililitros, donde los litros se abrevian como L, donde equivalen a 0.26 galones. Y los mililitros se abrevian como ml y equivalen a 0.03 onzas fluidas. Vamos a activarnos y pensar un momento. El siguiente problema. El padre les pidió a sus 3 hijos que calculen el perímetro del piso de la terraza. Ellos tomaron, ¿verdad?, una cinta de medir y le dieron diferentes resultados. El primer hijo le dio 16 metros, el segundo hijo le dio 1600 centímetros y el tercer hijo le dio 16.000 milímetros. El padre se hace la siguiente pregunta: ¿por qué nos dan resultados diferentes? Las medidas de longitud nos permiten determinar la distancia lineal entre dos puntos. En esta situación, los hijos determinaron la longitud utilizando una cinta de medir con su instrumento de medición. Pero ¿qué les pasó? Utilizaron diferentes unidades de medidas de longitud. Aunque era la misma cinta, las medidas de longitud eran diferentes. El primer hijo utilizó el metro, que se simboliza con la letra M. El segundo hijo, centímetros, que se simboliza con la letra CM.
Y el tercer hijo, milímetros, que se simboliza o se abrevia con la letra mm. Utilizaron diferentes medidas de longitud y era la misma cinta. ¿Qué son las medidas de longitud? Bueno, las medidas de longitud son las unidades de medida principal, ¿verdad? De longitud es el metro, que se simboliza con la letra M. Las unidades de medida de longitud son las que utilizamos para medir distancias lineales y están establecidas mediante el Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es el Sistema Internacional de Medidas? Se simboliza con la letra mayúscula SI. El Sistema Internacional de Unidades es el sistema de unidades de mayor uso a nivel mundial. En este Sistema Internacional de Medidas están los múltiplos y submúltiplos de acuerdo al tipo de unidad de medida en que utilicemos. Seguro que nosotros hemos escuchado frases como: tú mides 1,58 metros. Tu cuaderno mide de largo 15 centímetros. Una ficha de dominó mide 50 milímetros de ancho. Todo esto nosotros estamos acostumbrados a escucharlo en nuestra vida cotidiana. El Sistema Internacional de Medidas tienen dos unidades, las más pequeñas, que son los submúltiplos, y la más grande, que son los múltiplos. Las unidades más pequeñas en el metro se llaman submúltiplos y son el decímetro, que se simboliza con la letra DM, el centímetro con la letra CM y el milímetro con la letra MM. Un metro es igual, ¿verdad?, a 10 decímetros. Un metro es igual a 100 centímetros y un metro es igual a 1000 milímetros. En las unidades más grandes en el metro se llaman múltiplos, que son el decámetro, que se simboliza con la letra DAM, el hectómetro con la letra HM y el kilómetro con la letra KM. Podemos decir que un decámetro es igual a 10 metros o un hectómetro es igual a 100 metros y un kilómetro es igual a 1000 metros. Vamos a tomarles una pequeña foto para que tomen en cuenta, ¿verdad?, el siguiente cuadro de los submúltiplos del metro y los múltiplos del metro. Como lo habíamos comentado, ¿verdad?, un metro es igual a 10 decímetros y que se simboliza con la letra DM minúscula. Un metro es igual a 100 centímetros, que se simboliza con la letra CM. Y un metro es igual a 1000 milímetros, que se simboliza con la letra MM. Ahora vamos a ver entonces los múltiplos del metro. Un decámetro es igual a 10 metros y se simboliza con la letra DAM. Un hectómetro es igual a 100 metros, que se simboliza con la letra HM. Y un kilómetro es igual a 1000 metros, que se simboliza con la letra KM. Si nosotros tenemos un metro y son 10 decímetros, ¿cuántos decímetros son en 2 metros? Nos hacemos esa pregunta. Si tenemos 2 metros, entonces serían 20 decímetros. Tomen su foto, muchachos. Muy bien. Cuando realizamos estas conversiones, o cómo nosotros debemos efectuar o realizar estas conversiones, lo que nosotros vamos a hacer, que es posible que vamos a convertir una unidad de longitud de acuerdo a las siguientes condiciones. Vamos a tomar en cuenta cuando tenemos de una unidad superior a una inferior, se multiplican por 10. Que sería por 10, por 100, por 1000, 10.000 y así sucesivamente. Depende del lugar que ocupe cada una de las unidades.
De una unidad inferior a una superior se divide por 10, 100, 10.000, 10.000 y así sucesivamente. Depende del lugar que ocupe cada cantidad. Así que recordemos, muchachos, que de una unidad superior a una inferior nosotros vamos a multiplicar, y de una unidad inferior a una superior nosotros entonces vamos a dividir. Vamos a tomarle la foto al siguiente cuadrito que le tenemos para ustedes en el día de hoy. Cuando es de una unidad superior a una inferior, podemos observar que se van multiplicando, y cuando es de una unidad inferior a una superior, se va entonces dividiendo. Multiplicamos y de acuerdo también a la posición que tengamos en cada uno de los escalones. Volvamos entonces a la situación que iniciamos con la clase de el padre con sus hijos. Para nosotros la solución a esta situación planteada, los tres resultados presentados por los hijos acerca del perímetro de los pisos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son equivalentes, pero fueron representados en diferentes unidades de medida a través de diferentes conversiones. Recuerden que el primer hijo había tomado la medida de 16 metros, el segundo hijo de 1.600 centímetros y el tercer hijo de 16.000 milímetros. Son equivalentes, pero la unidad de medidas hicieron diferentes conversiones. Vamos a aprender a realizar las conversiones. ¿Cuántos metros hay en 3 kilómetros? Para este problema podemos observar que de kilómetros a metros, observamos que en la escalera de ir unidad de una grande a una pequeña, recuerden que le habíamos dicho ya que debemos estar multiplicando por 10. Tantas veces, ¿verdad? O tantos lugares o tantos escalones que hay entre el kilómetro y el metro. De esta forma podemos ver cuántos metros tiene un kilómetro. Si podemos observar cuántas posiciones tenemos. Tenemos 1, 2 y 3. Por lo tanto, un kilómetro va a ser igual a 1.000 metros. Como podemos observar en la escalera, debemos multiplicar 3 veces por 10. Por lo tanto, ahora sí tenemos que un kilómetro tiene 1.000 metros y necesitamos saber 3 kilómetros cuánto sería. Así que multiplicamos entonces 1.000 por 3, que sería entonces 3.000 metros. Por lo tanto, nuestra respuesta será que en 3 kilómetros hay 3.000 metros. Vamos a ver la siguiente situación. ¿Cuántos decámetros dan hay en 3.000 metros? Nuevamente nos podemos orientar, ¿verdad?, con la escalera del cuadro que tenemos de referencia. Observamos ahora que vamos entonces de una unidad más pequeña hacia una unidad mayor o más grande. Por lo tanto, nosotros vamos a dividir. De esta forma tenemos que ver cuántos metros tiene, ¿verdad? Un dam, ¿verdad? O un decámetro es igual entonces a 10 metros. Ahora sí queremos saber cuántos dan equivalen o cuántos decámetros equivale 3.000, como es, ¿verdad?, de una unidad pequeña a una mayor, entonces tenemos que dividir entre 10. Por lo tanto, nosotros dividimos 3.000 entre 10, que sería un total de 300. De tal modo que en 3.000 metros hay 300 decámetros. Ahora, muchachos, vamos a practicar lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Tenemos la siguiente situación. Juan compró un terreno. ¿Cómo ayudarías a Juan a saber cuál es el perímetro del terreno que compró? Para resolver esta situación debemos recordar, ¿verdad?, primero, ¿qué es un perímetro? Entonces determinamos también
¿verdad?, los datos de longitudes señaladas. Observamos nuestro dibujo. Entonces tenemos que son 9000 centímetros, 120 metros y 7 DAM. Recuerden que el perímetro, ¿verdad?, es la suma de todos los lados que deben tener en la misma unidad de medida de longitud. ¿Qué podemos observar, chicos, aquí? Que en nuestra figura no tienen la misma medida de longitud y por lo tanto nosotros debemos efectuar o realizar las conversiones que hemos aprendido anteriormente. Para resolver, entonces vamos a utilizar los siguientes pasos. Vamos a convertir, ¿verdad?, todas las medidas las vamos a convertir en metros. Ya tenemos que un lado tiene 120 metros, por lo tanto no tenemos que hacer o efectuar ninguna conversión. Pero tenemos entonces que 7 DAM, ¿verdad? Vamos a ver la posición de la escalera, lo vamos a multiplicar ¿por quién? Por 10. Sería entonces 7 por 10 me daría 70 metros. Va de una unidad superior a una inferior. Luego tenemos el lado número 3 que nos dice que son 9000 centímetros. 9000 centímetros a metros. Vamos entonces de una inferior a una superior y por lo tanto lo debemos dividir. Así que ¿cuántas posiciones hay? Tenemos de centímetro a metro, tenemos 2 posiciones, juntamos 1 y 2. Por lo tanto entonces vamos a dividir 9000 entre 100. 9000 entre 100 entonces nos daría 90 metros. Ya tenemos, ¿verdad?, la operación de la transformación. Ya convertimos todos los lados en metro, que era lo que deberíamos realizar para tener una sola unidad de medida. Y como el perímetro es la suma de todos los lados, ahora simple nosotros vamos a sumar todos los lados y por lo tanto si sumamos 120 metros más 70 metros más 90 metros, entonces nos daría un total de 280 metros. Por lo tanto, el perímetro del terreno que compró Juan sería entonces de 280 metros. También nosotros podemos transformar de metro a centímetro o de DAM a centímetro. Cualquiera de las situaciones que podemos nosotros transformarla, pero solamente tenemos que tomar una unidad de medida. Si tomamos centímetros o tomamos metros, tenemos que transformarla. Por ejemplo, si tenemos 7 DAM en centímetros, entonces verificamos en nuestra tabla, sería de DAM a centímetro, nos vamos a bajar cuántas unidades. Y vamos entonces a multiplicar. Y luego de metro a centímetro, también entonces baja de una unidad superior a una inferior y por lo tanto debemos multiplicar. Cuando nosotros efectuamos la multiplicación, entonces sumamos, ¿verdad?, que sería 7000 centímetros, 12000 centímetros y 9000 centímetros, que nos haría entonces un total de 28000 centímetros. En metros sería 280 y en centímetros sería 28000 centímetros. Por lo tanto, los resultados son equivalentes. Vamos a retomar el problema inicial de la clase, que nos decía que el padre le pidió a sus hijos que calcularan el perímetro del piso de la terraza. La terraza medía 4 metros de cada uno de sus lados. Por lo tanto, el primer hijo sumó 4 metros más 4 metros más 4 metros, que le da un total de 16 metros. El segundo hijo sumó entonces 400 metros más 400 metros más 400 metros, que entonces le daría un total de 1600 centímetros. Aquí sería 400 centímetros más 400 centímetros más
400 centímetros más 400 centímetros, que nos daría un total de 1600 centímetros. Y el tercer hijo utilizó entonces milímetros. Por lo tanto sería 4000 milímetros más 4000 milímetros más 4000 milímetros más 4000 milímetros. Nos preguntamos por qué sus resultados son diferentes. Pero no son diferentes, simplemente son equivalentes. Utilizamos las diferentes medidas, pero el resultado es equivalente. El resultado es igual porque el perímetro mide la misma cantidad. Bueno, ahora vamos a aplicar lo aprendido en el día de hoy. Un auto hace los siguientes recorridos. Durante 3 días recorrió 3 kilómetros. El primer día recorrió 3 kilómetros, el segundo día recorrió 1400 metros y el tercer día recorrió 45 hectómetros. ¿Qué día recorrió la mayor distancia y cuánto recorrió en total? Primero vamos a ver la situación y los datos. El primer día recorrió 3 km, ¿verdad? 3 kilómetros, el segundo día recorrió 1400 metros y el tercer día recorrió 45 hectómetros. ¿Qué día recorrió la mayor distancia y cuánto recorrió en total? Lo primero que vamos a hacer es la conversión. Tenemos que utilizar una sola conversión. Vamos a utilizar, ¿verdad? De las unidades superiores, vamos a trabajar siempre entonces con kilómetros. Por lo tanto, tenemos que el primer día sería entonces 3 kilómetros. El segundo día sería entonces 1400 metros. Lo vamos a transformar en kilómetros. Por lo tanto, vamos entonces a dividir 1400 entre 1000, que nos daría un total de 1,4 kilómetros. En el tercer día, ¿qué podemos observar? Que recorrió 45 hectómetros a kilómetros. Por lo tanto, vamos entonces a dividir 45 entre 10, que sería igual a 4,5. Ya obteniendo o realizando todas las conversiones, entonces nosotros ya podemos sumar para saber el día que recorrió la mayor distancia y cuánto realmente recorrió en total. Así que vamos a sumar 3000 kilómetros más 1,4 kilómetros más 4,5 kilómetros. En total recorrieron entonces 8,9 kilómetros. Para comprobarlo podemos entonces transformar, ¿verdad? Podemos transformar de kilómetros entonces a metros. Así que podemos decir que 3, kilómetros es igual a 3000 metros. Y que 1, kilómetros sería igual a 1400 metros y 4,5 kilómetros sería igual a 4500 metros. Por lo tanto, yo puedo decir, o ustedes ya pueden decir que 8,9 kilómetros es equivalente o es igual a 8900 metros. ¿Qué día pueden observar ustedes que recorrió mayor distancia? ¿Verdad? El día que recorrió mayor distancia obviamente va a ser el tercer día. Porque el tercer día entonces recorrió 4500 metros o 4,5 kilómetros. Vamos a ver entonces, muchachos, para que tomen nota, los puntos claves de la clase de hoy. Vamos a escribir, espero que hayan realizado la práctica también, y cuáles son los puntos claves del día de hoy. Para realizar las conversiones es importante destacar que si vas a dividir, si vas de una unidad superior a una inferior, se multiplica por 10, por 100, por 1000, 10.000, 100.000, millón, depende del lugar que ocupe cada unidad. Y si vamos de una unidad inferior a una superior,
vamos entonces a dividir. Es importante saber y recordar que de una superior a una inferior se va a multiplicar y de una inferior a una superior se va a dividir. Así que se dividiría entonces por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Todo depende del lugar que ocupa cada unidad. Vamos a tomarle una foto y vamos entonces a la actividad en casa. Señala la unidad de medida más apropiada para medir los siguientes objetos: una puerta, una distancia entre Coclé y Panamá, un borrador, un lápiz, una cancha de fútbol. Un ciclista recorre por día durante una semana, según la tabla adjunta. El lunes recorre 20 kilómetros, el martes 34.500 metros y el miércoles 408 hectómetros. ¿Cuál fue el día de mayor recorrido o cuál fue el día del menor recorrido? Tomen una foto, muchachos, para que efectúen la siguiente actividad. Nosotros la puerta la podemos tomar en la unidad de medida, podemos utilizar el metro. En la distancia entre Coclé y Panamá podemos utilizar kilómetros. En el lápiz nosotros podemos utilizar centímetros. En un borrador nosotros podemos utilizar milímetros. Y en la cancha de fútbol nosotros podemos usar entonces el metro. La educación no para. Recuerda descargar esta presentación y todos los materiales que hemos usado en las clases previas a través de www.enseñaporpanamá.com/estrella. Recuerden, muchachos, que un esfuerzo total es una victoria completa. Si tienes alguna pregunta, entonces síguenos en Instagram para compartir tus dudas o ideas y para que participes en los retos de aprendizaje que tenemos todos los días para ti en Enseña por Panamá. Muchas gracias. Pronto regresamos con Conéctate con